Hola, bienvenidos a la clase 3 del curso de Computer Vision de Humay. En esta clase vamos a hacer una recorrida histórica acerca de la evolución de las redes neuronales que se usan para problemas de visión computacional, ¿no? De Computer Vision. Y vamos a hacer una recorrida histórica para que vean cómo van evolucionando los conceptos y cómo empíricamente se va encontrando iterativamente qué es mejor a la hora de armar nuestras arquitecturas, a la hora de entrenar nuestras redes. Vamos a empezar desde LeNet, que fue donde nos quedamos la clase pasada con Luciano. LeNet fue la primera red convolucional, la que digamos, instituyó el término de capa convolucional, pooling y todo eso que usamos para armar redes convolucionales. Y a partir de ahí vamos a ver por qué LeNet no fue un éxito inmediato, por qué tuvieron que pasar 20 años para que se empezaran a usar las redes neuronales y para que se empezara a hacer investigación fuerte en este tema. Y una vez que arranca este auge, este apogeo, lo que vamos a ver es cómo han ido evolucionando las redes a lo largo de esta última década, ¿no? Como es largo, vamos a separarlo en varias partes de la clase. Van a haber unas dos o tres partes, todavía no lo decido, iniciales, en donde vamos a hablar de la evolución de las redes convolucionales y después le vamos a dedicar una partecita cortita a Transformers, ¿sí? Transformers es una red que vimos en el curso de procesamiento del lenguaje natural que se utilizaba para problemas de secuencia a secuencia y también se probó utilizarlas sobre imágenes, considerando a la imagen como una secuencia de partecitas de la imagen y la verdad que han provisto buenos resultados y tiene resultados prometedores. Si bien todo este curso se basa principalmente en las redes convolucionales, que es lo que está más estudiado y es lo que sobre lo que más ha habido trabajo, lo de los transformers es súper nuevo, les vamos a explicar en qué consiste el uso de transformers para visión y vamos a darles algunas fuentes para que ustedes puedan ir y nutrirse de este tema que está tan en auge hoy en día y que, bueno, también está bastante investigado, pero es súper reciente, así que es como difícil tratar de resumir todo hasta que por lo menos se estanque un poquito y podamos ver el panorama desde un punto de vista más lejano, ¿no? Ver todo el panorama completo. Así que bueno, en este primer video vamos a hablar de las redes convolucionales modernas, sobre todo de ImageNet y de AlexNet, ¿sí? Después vamos a seguir con las otras, pero en esta primera parte vamos a hablar de esas dos. ImageNet no es una red, sino que es un dataset. Y AlexNet fue la primera red que se usó sobre ese dataset con resultados más que buenos. Bien, bueno, vamos a empezar a descolapsar esto. Y bueno, más o menos en la introducción que les he dado yo, van a ver que este notebook tiene mucho texto. ¿Sí? La idea es que sea un notebook que ustedes puedan leer y entender claramente, ¿sí? Yo no voy a estar leyendo ahora el notebook en la clase, sino que más o menos voy a pasar por encima comentándole los principales aspectos de la historia que tienen que saber, pero si les interesa todo el recorrido histórico y por qué ciertas redes son así y ciertas redes son así, creo que este notebook ha quedado muy bonito a la hora de tratar de explicar esa evolución histórica y les recomiendo que si tienen un tiempito lo lean más allá de ver la clase. ¿Ok? Pero bueno, básicamente lo que dice este párrafo es que las redes convolucionales en sí no son muy complejas, es decir, con la clase que vieron de Luciano la semana pasada ya pueden entender la mayoría de las partes, qué es lo que es un pooling, qué es lo que es un stride, qué es lo que es un padding, los tamaños de kernels, todos esos conceptos la verdad son muy sencillos y LeNet no era más que convolución padding, capa densa al final para tomar las decisiones, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con LeNet? LeNet tenía el problema de que era muy adelantada para su tiempo, ¿sí? Las redes convolucionales inventadas por LeNet tenían el problema de que requerían muchos cálculos, muchas multiplicaciones matriciales que históricamente han sido complejas de calcular a medida que aumentan
los tamaños de las matrices y también brillaban cuando habían datasets grandes. En realidad, en ese momento no andaban mucho mejor que un algoritmo mucho más simple. Vamos a ver cuáles eran esos algoritmos, porque los datasets eran pequeños y el poder de cómputo era muy limitado en comparación con nuestra época. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de 1995, es LeNet, que puede parecer cercano a nivel histórico, pero a nivel computacional son eras atrás. Así que ese era el principal problema del LeNet. Andaba bien para datasets pequeños, pero habían otros métodos que no eran de redes neuronales, que eran de Machine Learning clásico, en donde eran mucho más fáciles de entrenar porque requerían menos cálculos y brillaban con la cantidad de datos que había en ese entonces. Entonces LeNet fue descartada como, ah, mira qué bonito, pero nunca nadie más investigó sobre eso. Vamos a hablar de cómo era este campo de la visión computacional antes de que apareciera este dataset de ImageNet que les contaba, ¿no? Y bueno, básicamente les acabo de contar que las CNNs no funcionaban por estas razones. Y bueno, mucho texto, mucho texto. Básicamente les cuento que un pipeline de visión computacional en esta época tenía los siguientes pasos, ¿sí? Yo alcancé a trabajar en algunos papers con, digamos, este pipeline tradicional, porque, bueno, si bien las redes ya estaban en auge cuando yo empecé a investigar en esto, era como, no era algo que se supiera, no era como knowledge que tuviéramos en nuestro laboratorio. Entonces, habíamos arrancado por algo más simple, que es el modelo este pipeline de Computer Vision tradicional, digamos, ¿no? En donde básicamente tenemos que obtener un conjunto de datos interesantes, ¿sí? Y después había que preprocesar estos datos. En realidad, bueno, cuando estamos trabajando con Computer Vision, los datos son imágenes, ¿ok? En este momento las cámaras no eran la locura que son ahora, no es que un celular, bueno, depende de qué época estemos hablando. Esto estamos hablando de fines de los 90 hasta inicios de la década del 2010. Si bien ya habían celulares, las cámaras no tenían, y ya habían cámaras digitales también, no tenían la resolución quizás que pueden llegar a alcanzar hoy. Entonces, qué sé yo, teníamos cámaras VGA que dicen acá como de 0,3 píxeles en 1994. Después esto ha ido evolucionando, pero tampoco había mucha memoria y bueno, los datasets eran chiquitos. Bien. Pero bueno, esos eran nuestros datos, las imágenes. Después, lo que se hacía era un proceso de feature engineering, que básicamente era un proceso en el cual nosotros diseñábamos qué datos pasarle al algoritmo, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando con modelos de Machine Learning tradicional que generalmente están hechos para procesar datos tabulados, ¿no? Como vieron en el curso de Machine Learning, o sea, en donde tenemos columnas que son las features y una columna final que es el label. Bueno, el problema con nuestros datos, que son imágenes, es que son matrices y que si nosotros aplastamos esa matriz y de repente se transforma en un vector para que sean columnas que nuestro modelo puede, digamos, entender, se pierde toda la información espacial que hay dentro de una imagen, ¿no? Una imagen tiene filas y columnas, entonces toda esa información se pierde al aplastarlo. ¿Bien? Lo que hacemos, generalmente lo que hacíamos en esa época era tratar de encontrarle una forma inteligente de codificar la información que hay en la imagen, que es una información de color, de textura, de bordes, todo eso, en un vectorcito numérico. Era una especie de embedding, ahora que lo pienso, pero a nivel de sectores, puntos específicos de la imagen. Generalmente lo que yo hacía en ese momento era que detectaba key points en las imágenes, se llamaban, que eran puntos claves, que básicamente eran esquinas o puntos con alta contraste, o sea, puntos que si se veían desde este lado o desde este lado, o sea, cambiabas la perspectiva desde donde los veían, eran puntos característicos. Una esquina de un monitor que estoy viendo ahora precisamente, yo desde cualquier lado que la vea es reconocible. En cambio, quizás un punto X de uno de los bordes del monitor no es tan reconocible a simple vista. Entonces se generaban esos puntos característicos
Y de esos puntos característicos después se extraían las features, que eran los que se llamaban descriptores. Descriptores, surf, sift, orb, habían un montón de descriptores. Básicamente alguien con mucho conocimiento en óptica y en imágenes había desarrollado la mejor forma de describir esa esquinita, ¿sí? Entonces, habían, por ejemplo, sift se movía para todos lados y veía el gradiente de los colores y con eso calculaba hacía una magia y te tiraba unos números. Esos números eran las features que nosotros tenemos acá en esta parte del pipeline y eran los números que finalmente le pasábamos al modelo. Es decir, el modelo no veía la imagen completa, lo único que veía eran los puntos característicos que nosotros le decíamos que habíamos extraído de esas imágenes y que les dábamos la información en función de descriptores. Mira, esta imagen de 20×20 tenía estos, no sé, 500 puntos claves, que son puntos que a mí me parece que son interesantes para el trabajo que quiero hacer. Estos 500 puntos tienen esta descripción, tienen un vectorcito que dicen la imagen, digamos, la información visual que tienen esos puntos, pero el modelo trabajaba sobre los puntos nomás. Y después producía una salida que podía ser una clasificación, una regresión, lo que vos quieras. Este era el proceso de trabajo en Computer Vision en esta época, antes de ImageNet. Fíjense que el modelo pasa a un segundo plano. O sea, si vos le preguntabas a alguien que trabajaba en Machine Learning, te iba a decir, no, es súper importante elegir en qué modelo vamos a usar, si vamos a usar árboles de decisión, o si vamos a usar Support Vector Machines, o esto o lo otro. Pero si le preguntabas a alguien que trabajaba con imágenes, te va a decir, mira, la verdad que el modelo da más o menos igual cuál uses. La gran, digamos, la gran magia de todo esto está en el proceso de feature engineering, está en el proceso de definir cuáles son las mejores features para que tu modelo entienda qué está pasando en la imagen. Entonces, la mayor cantidad de los papers en visión en esta época eran tratar de encontrar el mejor extractor de key points o el mejor descriptor que tratara de condensar la mayor cantidad de información visual en ese vector que describía el punto. Y en eso era lo que se hacía principal hincapié. Ahí estaba Lenet atrás diciendo, che, pero mis redes aprenden automáticamente qué features mirar de la imagen, y les decían, vos callate, porque no tenemos cómputo, ya las probamos y no andan tan bien. Pero bueno, lo que sabía Lenet era que faltaba, LeCun, que era el creador del net, ¿no? Decía, a mí me faltan datos y me falta poder ver procesamiento, pero cuando los tenga van a ver que mi red es mucho mejor que su pipeline estúpido. ¿Bien? Entonces, lo que pasó fue que efectivamente se dieron cuenta de que lo que pasaba era que faltaban datos. Así que en el 2009, creo, sí, 2009, te publica ImageNet, ¿no? ImageNet es un dataset que vino a cambiar la historia del Computer Vision y vos decís, ¿por qué un dataset produce tanto revuelo? Y bueno, porque era un dataset que tenía una escala sin precedentes, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de 1.200.000 imágenes, creo. Y lo interesante era que tenía 1000 categorías. O sea, estaba pensado para hacer una clasificación masiva, ¿no? Entonces, es como, imagínense ustedes que les muestran una fotito y tienen que elegir entre 1000 clases que hay dentro de esa foto. Y vos decís, ah, yo soy muy bueno, eso es un perro, pero en realidad era un perro y habían como, no sé, 8 o 10 razas de perros. Entonces tenías que saber que si era un husky, si era esto o lo otro, porque en realidad las clases las fueron sacando de WordNet, ¿sí? Que WordNet era una base de datos que trataba de hacer una especie de taxonomía del vocabulario, ¿sí? Separar las palabras en sustantivos y unir las palabras que estaban cerca, toda una locura de dataset. Y dijeron, bueno, agarremos los 1000 sustantivos más populares de este WordNet y busquemos para cada uno de esos 1000 sustantivos 1000 imágenes, ¿sí? Entonces ahí tenemos 1000 por 1000, 1.000.000, tenemos 1.000.000 de imágenes de 1000 clases balanceadas, lo cual era una locura en esa época. Fíjense que teníamos datasets que se consideraban grandes, como el CIFAR 100, que era un dataset que tenía 100 clases, tenía apenas 60.000 imágenes. Comparadas con 1.000.000, es un orden de magnitud más grande, ¿sí? Entonces, de repente aparecieron datos
Y son imágenes dentro de todo grandes. Estas imágenes se encontraron a partir de buscar en Google, ¿sí? Básicamente se usó uno de estos servicios en donde vos contratás gente muy mal paga seguramente a través de Amazon y había gente buscando imágenes en internet de un perrito husky y las descargaba y la ponía en la carpeta de husky y así hasta que hubieran 1000 perritos huskies en esa carpeta. Y bueno, fue un trabajo duro, pero se hizo. Teníamos 1 millón de imágenes con 1000 clases. Bien. Y dentro de todo, esas imágenes eran grandes, ¿sí? Tenían 224 por 224 píxeles. Que vos decís, y grande, grande no es. Bueno, pero si pensamos en que, por ejemplo, el MNIST con el que hemos estado trabajando es de 28 por 28 y encima era en blanco y negro, y otros conjuntos de datos trabajaban con imágenes de 32 por 32, la verdad que es un salto muy grande en cuanto a cantidad de datos. Bien. Y bueno, teníamos ese dataset, pero no se quedaron con eso los de ImageNet, sino que dijeron, bueno, a ver quién es tan bueno de hacer esta clasificación. Y no solo armaron el dataset, sino que lo ofrecieron públicamente y todos los años, a partir desde, creo que el primero fue en 2010. Sí, 2010 fue el primer año de el concurso de ImageNet, ¿sí? Tiene un nombre súper largo, que creo que no anoté por acá, pero básicamente era un concurso en donde se hacían, tenías varias tareas, tenías detección de objetos, tenías clasificación y unas otras que eran muy parecidas, pero cambiaban levemente el rango. Y básicamente lo que hacías es que hubo una gran cantidad de gente probando algoritmos sobre este dataset. Y al hacer que hayan tantos datos públicos y de que haya un concurso en donde la gente trata de publicar ahí la mejor solución o el algoritmo ganador para ImageNet, hizo que se investigara un montón en este tema. Bien. Así que, ¿qué pasó con ImageNet? Que de repente fue el lugar propicio. Sí, acá hay un par de imágenes, les voy a aumentar para que vean, pero bueno, básicamente fíjense que siguen esta categoría de WordNet, ¿no? De que teníamos mamíferos, carnívoros, caninos, perros de trabajo y llegamos al husky. Es como que siguen esa categoría, pero bueno, lo importante es que esa como, digamos, jerarquía. Pero lo importante es que de esta clase final, como husky, habían 1000. Y para cada una de esas clases habían 1000 imágenes. Bien, después teníamos vehículo y como que vas metiendo hasta que llegas al trimarán, que andas a ver qué es lo que es. Supongo que es una especie de bote a vela. ¿Ok? Bien. Entonces, a partir de ImageNet, de repente tenemos datos, que era una de las cosas que necesitaba el pobre Lecun para decir, che, mirá, mi red anda bien. Y la otra que faltaba era poder de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este concurso arrancó, la gente empezó a probar cosas y lo primero que se empezó a probar fue este método clásico que les traía antes, ¿no? Se empezó a probar este pipeline. Diciendo, bueno, un dataset más, qué sé yo, lo agarro y lo mando. Acá esta imagen se ve muy poco, lamentablemente. Supongo que se puede hacer más zoom. A ver, sí. Bueno, fíjense, acá tenemos, este es el año de la competencia. La competencia duró desde el 2010 hasta el 2017, en donde ya dijeron, che, la verdad que ya no tiene sentido porque todos andan muy bien, superan a la capacidad humana. Porque son imágenes bastante chiquitas, o sea, vos ponete a ver si te dan una imagen chiquita, si puedes saber si es un husky o un ovejero. Está bastante difícil la tarea, pero bueno, estas redes superaban a los humanos en eso, en el 2017, entonces dijeron, ya está, cancelemos esto, porque ya no tiene sentido. Pero en el 2010, que fue el primer año, fíjense que acá la LGI es cuántos, a cuántos te equivocaste, ¿ok? Entonces, acá tenés, te equivocaste en todas, que parece que hubo gente que se equivocó en todas. Sacó menos del 10%, funcionaba peor que el hacer. Pero, no.
Sí, acá hay uno que anda muy mal, este puntito. Pero bueno, la cosa era que ninguno superaba el accuracy del 75%. Es decir, se equivocaban aunque sea en el 25% de las imágenes. Bien. Bueno, y se intentó por 2 años hasta que en 2012 pasó esto de que hubo un puntito que está muy lejos de todos los otros puntitos y fue el primero en eh, romper la barrera del 25% de error. Bien, este puntito, ¿qué hizo? Usó redes convolucionales. Y ahí fue cuando todos dijeron, ¡ah! Redes convolucionales, increíble, mirá la diferencia que hay con respecto a los otros. ¿Y por qué hasta ahora habían sido inviables las redes convolucionales y de repente las usamos y andan bien? Bueno, porque esta redcita se llamaba AlexNet y fue la primera que usó redes convolucionales, pero hizo varias cosas, modificó varias cosas a lo que proponía Lenet para que anduvieran mejor en estas imágenes, en estas nuevas imágenes grandes. Y esas varias cosas fueron lo que hicieron que ahora estas redes fueran viables. No solo viables, sino que fueran excelentes, funcionaron mucho mejor. Y ya fíjense que al siguiente año todos vieron AlexNet y dijeron, chao, le copiamos todo. Y empezaron todos a... Ninguna, casi ninguna estaba por encima del 25%, ¿sí? Y todos los años aparecía una red nueva que generalmente todas las arquitecturas que vamos a ver son redes que ganaron este concurso. Así que ImageNet fue súper importante para todo lo que era el desarrollo de Computer Vision y sobre todo Deep Learning en Computer Vision. Bueno, hablemos de AlexNet entonces. Vamos a alejarnos un poco porque está muy grande el zoom. Pero bueno, básicamente lo que dice todo este chorizo de texto es AlexNet. Se llama AlexNet porque básicamente el que la creó se llamaba Alex Krzyzewski, Ilya Sutskever. Pero Alex era el primer autor, así que le pusieron AlexNet y punto. Entrenaron una CNN profunda que podía ejecutarse en GPU. Eso fue la locura también, como dijeron, usamos una GPU que sirve para correr jueguitos, para programar algo y para que, digamos, paralelizar los cálculos. Bien. Usaron dos. En esa época no había mucha memoria. Fíjense que tenían 3 GB nomás de memoria. Entonces pasaba que esta red que crearon era tan grande que los parámetros no entraban en la memoria de la GPU. Así que tuvieron que hacer un quilombo de romper la red en 2 pedazos y que cada pedazo se ejecutara en una GPU distinta. Cosas de otra época, ¿no? Había que ingeniárselas. Pero bueno, lograron entrenar una red y hacerlo mucho más rápido por usar las GPUs, ¿no? Fíjense, acá hay una comparación de lo que proponía AlexNet. Esta, la de la derecha es AlexNet y la de la izquierda es Lenet, ¿sí? Hay varios cambios, pero en sí la estructura es más o menos la misma, ¿sí? Fíjense, la diferencia acá es que Lenet fue entrenada con MNIST, que era de 28x28 con un solo canal, o sea, en blanco y negro, y AlexNet fue entrenada con ImageNet, que es este dataset de 224 a color, ¿bien? Entonces, hay algunas diferencias básicas, como que por ejemplo, la primera convolución en AlexNet es mucho más grande que en LeNet porque, bueno, las imágenes son mucho más grandes. Entonces, esta primera capa tiene que reducir mucho la dimensionalidad. Por eso es que usan un tamaño de ventana muy grande. Y usan un stride bastante grande también. Y después hay algunos cambios, como que por ejemplo en vez de usar average pooling, usan max pooling porque ellos dicen que anda mejor. Y después, bueno, básicamente el tamaño de las capas densas. Fíjense que acá estas FC, que son las fully connected, sería FC. Estaba tratando de hacer la traducción. Pero fíjense que son de 120, 84 y 10. Y acá son dos de 4096. Que son bestialidades. Esto era lo que no entraba en la memoria, ¿sí? Porque fíjense, si hacen la cuenta de la cantidad de parámetros que hay en estas capas densas gigantes, tenemos que agarrar lo que quedó de la imagen y por cada uno de los píxeles de esa imagen hay que multiplicar por 4096. Es una locura. ¿Ok? Pero bueno, ellos necesitaban... Su objetivo era probar que una
CNN lo suficientemente grande que corriera en GPU podía andar bien. Y lo lograron. ¿Ok? Pero más allá de estas pequeñas diferencias, lo importante es que la estructura es más o menos la misma. Fíjense. Convolución pooling, capa densa al final. Acá hay más iteraciones de convolución pooling, pero también está la capa densa al final. AlexNet era básicamente una LeNet con esteroides, ¿sí? Gracias a que habían más datos, gracias a ImageNet, y había más poder de cálculo gracias a GPU. Bien. Así que bueno, vamos a ver cómo implementaron esta arquitectura. Vamos a mostrar acá, vamos a dejar ahí, acá abajo de mi carita va a estar la estructura de AlexNet, ¿no? Espero que la puedan ver. Y vamos a ver que es muy fácil programar esta red en PyTorch. Ellos claramente no la programaron en PyTorch porque no existía PyTorch. Ni siquiera habían muchos, no había creo frameworks de Deep Learning en esa época, así que tuvieron que programarla a mano. Dudo que lo hayan programado con Python, la verdad tendría que haberme fijado, pero bueno, con algún lenguaje de programación estándar de esa época, ¿no? Y tuvieron que implementarla, digamos, como nosotros hacíamos al principio en el curso de Deep Learning, que les mostrábamos cómo se hacía desde cero una capa. Bueno, ellos también tuvieron que cada una de estas capas programarlas desde cero y después programar la red, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos PyTorch y básicamente es por eso que no estamos usando el código original, sino que estamos usando una versión mucho más moderna, pero la estructura de la red es la misma, ¿sí? Y quiero que vayan fijándose que estamos haciendo paso por paso cada una de estas cosas. Digo que es fácil hacerlo con PyTorch porque básicamente es un sequential, no es una sola serie de capas una tras de la otra. Así que, fíjense, nosotros vamos a usar acá LazyCom2D. No sé si con Luciano ya usaron las Lazies o si usaron la Com2D normal. La diferencia es que PyTorch en sus inicios usaba, te pedía que pusieras la cantidad de variables de entrada y la cantidad de variables de salida. Y ahora, en estas nuevas versiones, te ofrecen la posibilidad de que uses la versión lazy de esas capas, que básicamente te pide solo la cantidad de salida, la cantidad de, digamos, sí, de variables de salida, y puede inferir automáticamente la entrada en base a la capa que viene anteriormente. Entonces, para evitarnos problemas, vamos a usar estas lazies, ¿sí? Puede ser que cuando lo corran, PyTorch le diga, pero esto estamos en beta todavía, no lo sé, quédense tranquilo que andan bien, pero bueno, te tira ese mensajito. Bueno, cuestión, entonces, esta primer capa, esta 11x11conf96 stride 4, ¿cómo se lee ese gráfico? Básicamente, el tamaño de kernel es 11. Es un kernel cuadrado de 11 píxeles por 11 píxeles. Y genera 96 filtros de ese tamaño. O sea, tiene 96 kernels distintos. O sea que la salida va a tener 96 canales. El feature map, este mapa de activación que salga de la capa, va a tener 96 canales. Y el stride es 4, quiere decir que el centro del kernel se mueve 4 píxeles en cada movimiento del kernel, ¿no? Bueno, y fíjense que toda esa información es la información que le pasamos a PyTorch para que cree la capa. Le vamos a decir, necesito que sean 96 filtros, o sea que la cantidad de salidas de nuestra capa sean 96, ¿sí? El kernel size es de 11, el stride es de 4 y el padding es de 1, que bueno, es algo que no se ve en el gráfico, pero usaban padding 1. ¿Ok? Bien, esto, fíjense que estaba reduciendo la dimensionalidad. ¿Ok? Estaba reduciendo la dimensionalidad porque el padding no reemplaza a los 6, ¿cómo se llama? Si esto es de 11, tiene 5 a cada lado. Para que se mantenga la dimensionalidad tendríamos que poner un padding de 5. Pero bueno, claramente el objetivo de esta primera capa era reducir la dimensionalidad de las imágenes porque eran muy grandes. Bueno, después viene, como después de toda capa lineal, tiene que venir una función de activación. Ellos usaron ReLU, ¿sí? Fíjense, esto lo voy a decir ahora, pero está más adelante, que eso es una diferencia con respecto a LeNet. LeNet usaba sigmoideas
Y AlexNet empezó a usar ReLU porque se dio cuenta de este problema que nosotros les venimos diciendo desde el curso de Deep Learning de la sigmoidea, de que si bien es lo que naturalmente pasa en nuestras neuronas, bla, 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 tiene un problema, que es que cuando tenemos valores muy cercanos a cero, la derivada es casi nula. Fíjense que el crecimiento de esta función en este sector es cero, y cuando tenemos valores muy parecidos a 1 también pasa lo mismo. Entonces, en esos lados, en esos valores de x, la función se achancha, los gradientes se anulan y ya no entrena más. Y puede ser que con malos, o sea, si por azar tuviste muchos valores cercanos a 0 y 1 en la inicialización de los parámetros, tu red no entrene. O sea, como que la sigmoidea es muy dependiente de la inicialización. En cambio, la ReLU no, porque si es positivo se mantienen los gradientes. ¿Sí? No hay lugares en donde el gradiente sea cero, excepto en la parte negativa, ¿no? Pero incluso ahí hay algunas versiones de ReLU que se encargan de que el gradiente no se anule en esos casos también. Pero bueno, cuestión que AlexNet dice, yo voy a usar ReLU porque es mejor. Bueno, no lo culpamos. Y también van a usar max pooling porque ellos decían es mejor también. Fíjense que el max pooling es de 3×3, el tamaño de la ventana de pooling es de 3×3 y tiene un stride de 2, que es lo que le estamos pasando. Bien. Después viene una convolución de kernel 5 y padding 2 y que genera 256. ReLU max pooling. Otra convolución, ReLU. Acá hay como varias que no usan pooling. 384, 384 y 256. Sí, son estas tres celestes. ¿Ok? Porque pintó. Y después ReLU, max pooling de 3 de nuevo y flatten. ¿Ok? Cuando acá hacemos el flatten ya perdemos la estructura de imágenes y de repente tenemos, por cada imagen tenemos un vectorcito. Entonces ya lo que entra a la capa densa no es un tensor de 4 dimensiones, sino es un tensor de 2. Bien, antes teníamos batch size, canal, alto y ancho. Eso es lo que entra a una capa convolucional. A una capa densa va a entrar batch size y dimensión del vector. Entonces hacemos flatten y después lo pasamos por dos capas linear. Fíjense que acá nosotros en Deep Learning usábamos la linear seca, que le tenías que poner la cantidad de entrada y la cantidad de salida. Podemos hacer las cuentas, pero la verdad no queremos. Entonces usamos la lazy linear, que le dice solo la cantidad de salida y la cantidad de entrada la calcula automáticamente. Fíjense que también hacemos ReLU, linear, ReLU y metemos un dropout para evitar que hagamos overfitting. Bien. Esta es otra diferencia con respecto a LeNet. LeNet usaba regularización de pesos, que era la distancia L2. Ellos usaron dropout porque ya se había inventado dropout. Y al final, la última capa tiene el número de clases como salida. Esa es otra diferencia. No, acá en ImageNet tenemos 1000 clases, en LeNet tenemos 10. ¿Ok? Bueno, básicamente todo esto se hace en el init y después se le aplica esta inicialización, que le vamos a hacer una inicialización Javier porque se ha mostrado que anda bien. No hay mucho más que eso. Y el forward es directamente agarrar la entrada y pasarla por la red, que es un sequential. No hay mucho más que hacer. Acá está la de las funciones de activación, pero no solo se quedó con eso, no solo dijo, bueno, metámosle papota a la red y corrámosla en GPU, sino que también preprocesaron los datos para que se multiplicaran. Y es esto que muestran de Image Augmentation. Es decir, está bien que tenemos ahora 1.000.000 de imágenes, pero en realidad necesitamos más imágenes necesitamos. Y lo que hicieron fue, a partir de esas imágenes, crear varias imágenes distintas, pero parecidas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros vamos a usar el módulo para hacer augmentation de PyTorch, que lo hace súper fácil. Ellos tuvieron que, supongo que programarlo a mano, pero lo programaron de manera eficiente, ¿no? Que es básicamente generar imágenes que en definitiva la clase es la misma, pero que es una imagen distinta. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá tenemos que importar Torch Vision, que es el paquete que tiene esto de Transforms, que ya lo hemos venido usando antes si prestan atención a la hora de armar los data loaders, porque hemos estado trabajando con imágenes, hemos estado trabajando con MNIST. Pero bueno, los primeros en proponer un Image Augmentation fueron estos de AlexNet. Bueno, vamos a importar Matplotlib también para
para leer y mostrar las imágenes. Y bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Este gato panzón acá que está como que estar yo ahora, ¿no? Tirado arriba de la cama. Y bueno, esto es un gato. La red debería decir gato. O no sé, alguna especie de gato rara, que no sé nada de gatos, pero bueno. Supongamos que la clase era gato. Bien, entonces, esta imagen, si bien es un gato, yo puedo encontrar varias imágenes que no sean exactamente iguales a esta, pero que sea un gato. Es decir, si yo doy vuelta a la imagen, sigue siendo un gato. Si yo le cambio un poco el color, la luz, esto, sigue siendo un gato. Si yo descentro el gato y lo pongo, qué sé yo, más para arriba, más para abajo, muevo, que se le vea solo una parte, pero que se siga viendo que es un gato, pues puedo generar miles de imágenes distintas a partir de esta sola imagen. Entonces, así yo voy a entrenar a mi red, en vez de con 1.000.000 de imágenes, con 1.000.000 de millones. Con 1.000.000 sería, ¿no? El que no sabía matemática. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprovechar que estamos hablando de AlexNet, que fueron los primeros en hacer esto, para decir, bueno, ¿cómo sería esto en PyTorch? Y bueno, cargas este módulo transforms as t y generamos esta función que nos muestra las imágenes. ¿Sí? Creí que le había dado play a esto. Es que esto acá no es cada una de estas. ¿Estas tienen las imágenes de salida? Sí, listo, no voy a tener que correrlo. Ustedes pueden correrlo, esto obviamente el código anda, pero no tengo ganas de esperar a que se conecte y todo. Entonces, bueno, básicamente, acá lo que hace esta función es T, es el módulo de transformaciones, ¿sí? Y bueno, acá lo que hace es transformar la imagen a PIL, que es digamos, es el formato que usa la red, ¿no? El formato que debe ser el formato que usa Torch Vision, pero bueno, hay que pasarlo a PIL por las dudas. Y después, este Show Images construye el gráfico para que se vea. Bien, hace este gráfico, ¿no? De que nos lo muestra por columnas y filas. La verdad que no sé mucho de Matplotlib, esto me lo robé de algún lado, pero créanme que anda. ¿Ok? Y después, bueno, hay una función apply que le pasás la imagen, le pasás lo que querés hacerle a la imagen, este truco para aumentar. Y acá le pasás en cuántas filas y columnas querés que se vea y la escala de la imagen para que no sea gigante el gráfico. Y fíjense que lo único que hay que hacer es aplicarle esa función de augmentation a la imagen y bueno, después mostrarlo, llamar al show images de arriba. ¿Ok? Así que bueno, nosotros lo que vamos a hacer es esta IMG, que era el gatito, le vamos a aplicar esto de random horizontal flip. Random horizontal flip es decir, genero X imágenes en donde a veces se voltea y a veces no. ¿Sí? Entonces fíjense que esa imagen se pone a la izquierda a veces y a la derecha a veces. Entonces tengo varias imágenes que están volteadas o no. A ver, no tiene mucho sentido esto hacerlo solo porque, bueno, tenemos 8 imágenes de las cuales, ¿cuántas hay para cada lado? Hay 4 y 4, increíble. Bueno, hay 4 imágenes iguales, pero este random es como que se va a usar en conjunto con otras cosas. Entonces, si yo a veces giro y a veces recorto y a veces le cambio el color, bueno, voy a generar diferentes variaciones de la misma imagen de la misma manera, o sea, de manera aleatoria. No voy a generar imágenes iguales porque aleatoriamente va a aplicarle algunos cambios y otros no. Entonces, fíjense cómo funciona el random horizontal flip. Básicamente lo gira en horizontal, ¿sí? Que siempre va a pasar que la mayoría de las clases, al girarlas horizontalmente, sigue siendo la misma clase, ¿no? Piensen en cualquier clase, qué sé yo, una mesa. Si vos la girás horizontalmente, es una mesa. Quizás si la girás verticalmente no, porque es muy raro ver una mesa dada vuelta en la vida real. En este caso este gato está como tirado, entonces si lo flipeas verticalmente, también sigue siendo un gato, ¿no? Fíjense que acá hay algunas en las que la cama está arriba, en la otra la cama está abajo, pero sigue entendiéndose que es un gato. Quizás hay cosas que no son invariantes vertical. Es más difícil que sean invariantes vertical que invariante horizontal, pero depende de la clase.
Básicamente el que hace el vertical se llama Random Vertical Flip. Bien. Y bueno, acá tenemos Random Resized Crop. ¿Ok? Que es esto de que agarremos un pedazo de la imagen, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene otros hiperparámetros, como por ejemplo el área, ¿no? El área que podemos recortar de la imagen, acá le estamos poniendo que sea entre 10 y 100% del área original. Y eso se pone acá con Scale. Bueno, acá hay que ver qué tan agresivos somos, porque ya acá esto no sé si es un gato yo. Si lo veo así solo. Esto quizás sí, esto puedo ver, intentar ver si es un gato. No, no. Acá esto es un brazo. Hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de definir los parámetros, pero bueno, esto puede ser que genere imágenes interesantes, ¿no? Qué sé yo, quizás con un 70% de la imagen genera una imagen distinta en donde me aseguro que se vea gran parte del gato. Bien. Y, y después el ratio es el ancho y el alto del área, ¿no? Que se selecciona al azar entre 0,5 y 2. O sea, claro, ¿qué tanta relación hay entre el ancho y el alto? ¿Sí? Fíjense que las imágenes mantienen el mismo tamaño, pero es como que se han estirado horizontalmente o verticalmente dependiendo de este ratio. Y bueno, se lo aplicamos y generamos estas 8 imágenes, ¿no? Y así hay un montón, básicamente están todas ya hechas en este módulo Transforms, así que pueden ir probando y cambiando. Acá hay un cambio de colores, ¿sí? Que es esto de Color Jitter, ¿ok? Y después también puedes cambiar, acá estás cambiando el brillo nomás, estás poniendo brightness y todo lo otro lo estás dejando en 0. Pero acá estás cambiando el hue, que sería el tono, el color directamente. Bien, fíjense que acá tenemos un gato morado, que ya no sé si sería un gato, pero bueno, un gato verde, raro. Hay que ver en qué clases tiene sentido y en qué clases no, o si, como siempre, todo esto se toquetea. Y también puedes cambiarle todo al mismo tiempo, pues sos un delincuente y acá tenés también el contraste, la saturación, ¿sí? Acá generas imágenes distintas. Fíjense que si me preguntan, esto sigue siendo un gato verde, un gato azul, un gato más oscuro, con menos contraste, pero es un gato. Y a nivel imágenes son totalmente distintas. La red, mientras la va pasando, no se da cuenta que es una imagen, que es la misma imagen de antes. Es una imagen totalmente nueva a la hora de memorizar los datos son totalmente distintos. Si nos fijamos píxel a píxel, el valor es distinto. Nosotros podemos interpretar, después de que ya analizamos con nuestros ojos y con nuestro cerebro, que sigue siendo un gato, la idea es que la red también se pueda dar cuenta de que todas estas imágenes son un gato después de haberla pasado por todas las capas. Y bueno, el chiste era que cada uno de estos, bueno, por ejemplo, el jitter puedes cambiarle varias cosas, pero después si querés hacer jitter y recortar y flipear, bueno, lo puedes hacer con un método que se llama compose, ¿no? Que componer es un concepto matemático de las imágenes, entonces vos componés transformaciones y las aplicás una detrás de la otra. Y acá estamos haciendo un random flip y un color y un shape. Shape era el de el de recordar, ¿no? Entonces, hacemos todo aleatoriamente y bueno, algunas están cambiadas, otras están, bueno, generan pedazos de imágenes random. Y eso es lo que necesitamos. Esto es lo que hicieron los de AlexNet. Dijeron, bueno, de nuestro ImageNet original aplicamos transformaciones y vamos generando muchas más imágenes. Y es como si estuviéramos multiplicando el tamaño del dataset y fue una muy buena idea. Bueno, y finalmente hacemos el entrenamiento. Acá les aclaro que no vamos a usar ImageNet, porque ImageNet es gigante y va a estar esto horas o incluso días, podría tardar en entrenarse una de estas redes cualquiera. Así que vamos a seguir trabajando con el MNIST, porque es chiquito y se entrena rápido. ¿Sí? Bien, vamos a generar estas funciones, las vamos a usar a lo largo de todo el notebook. Esto de generar el Fashion MNIST. Fíjense que acá les estamos haciendo transformaciones, pero no le estamos haciendo image augmentation como si hicieron los de AlexNet, porque en este caso son imágenes tranquis. No es necesario. Es fácil el dataset. Lo único que hacemos es aplicarle un resize dependiendo de si hay redes que van a ser muy
muy pesadas y hacerlas muy grandes va a tardar mucho tiempo. Como por ejemplo esta creo que, si bien es una de las primeras, es una de las más pesadas, porque a lo largo del tiempo lo que se ha hecho también es encontrar formas de hacer que esto se entrene más rápido. Entonces, bueno, le vamos a hacer un resize y después generamos los data loaders. Y generamos los datasets y después los data loaders de entrenamiento y de testeo. Una función de accuracy que vamos a necesitar, en la que venimos arrastrando desde el principio del curso. Y bueno, vamos a entrenar un clasificador MNIST. Va a recibir esto un modelo, un learning rate y la cantidad de épocas y el resize para generar los datos. Fíjense que todo lo vamos a declarar acá dentro de esta función para que cuando yo necesite entrenar, vamos a entrenar como 6 redes distintas. Y bueno, para que solo sea llamar a esta función y listo. Generamos el batch size, lo hacemos en CUDA, si es posible. Esto va a andar lentísimo si lo entrenan en CPU, son redes gigantes. Así que hagan como Alex y entrenenlo en GPU. Y en GPU también tarda bastante, tarda como, bueno, a ver, bastante a niveles de video, ¿no? Tarda 1 minuto por epoch. Y vamos a estar 10 epochs y no da que esté 10 minutos yo mirando acá. Pero bueno, por eso voy a hacer la de siempre de, ya se entrenó, mira qué bonito. Pero usen CUDA ustedes cuando tengan que hacer el ejercicio. Pasan el modelo a CUDA, entropía cruzada, porque vamos a hacer clasificación. Usamos Adam, ellos usaron Adam, que no es un SGD tranqui, ya vieron la clase de optimización. Hace muchas cosas Adam para ir modificando el learning rate, así que usaron Adam, que sigue siendo creo uno de los mejores algoritmos de optimización. Y bueno, cargamos el dataset, entrenamiento y testeo. Fíjense que el flujo de entrenamiento es igual, lo robé de la clase de Deep Learning del principio. Calculamos la pérdida, cargamos las dos cosas, las cargamos en la GPU para que podamos hacer las cuentas. Calculamos la pérdida, borramos los gradientes, actualizamos los gradientes y modificamos los parámetros. Este es el santo grial del Deep Learning, estas 4 líneas, ¿no? Y después vamos calculando la accuracy y vamos haciendo el testeo. Generamos la instancia de AlexNet con la red que definimos arriba y vamos a hacer 10 epochs con 0,1 de learning rate y nos tira números como estos, que bueno, la verdad es que anda bastante bien. En accuracy tiene el 90%, ¿ok? Con solo 10 epochs. Fíjense que esto no está overfiteando, en todo momento sigue subiendo, quizás acá ya se estancó un poquito, pero fíjense que sigue subiendo y en este también sigue subiendo un poquito. Vamos a ver si quizás con unas más epochs esto empieza a overfitear, pero por ahora está bien, ¿sí? 90% de accuracy de los numeritos. Y bueno, con eso vamos a terminar esta primera parte de la clase. La idea es que esto sería como el inicio del auge de las redes neuronales. Hasta ahora veníamos usando otras cosas, llegó ImageNet, llegó AlexNet y dijo, miren, si usan redes les van a ganar a todos los competidores. Así que el año siguiente todos usaron redes neuronales y se empezó a investigar. Y a partir de ahora, cada año va a haber un ganador nuevo y va a introducir algo. O sea, como que de repente todos le empiezan a copiar al ganador y eso no solo le copian, digamos, la estructura de la red, sino también los patrones que se usaron, las formas de normalización y cada una de esas los vamos a ir viendo en las siguientes partes de la clase. Así que nos vemos en el siguiente video.